En esta sesión quiero hablar sobre el bloqueo creativo, cómo yo lo he vivido desde experiencias simples hasta experiencias complejas en donde literalmente le he perdido el sentido a lo que estoy haciendo y cómo he encontrado un nuevo propósito o cómo me he desbloqueado de esas situaciones. Y quiero comenzar con el bloqueo creativo simple, el que tal vez todos en algún momento hemos experimentado, por ejemplo, de estar desarrollando una canción y fuck, ya no sé qué sigue después del coro. Te bloqueas y ya no hay forma de cómo avanzar. Y para este tipo de situaciones creo que sí es muy importante estas cosas que ya te recomiendan los demás creativos, que tiene que ver con salir a correr, salir a caminar, despejarte, simplemente permitir que tu mente no esté enfocada en resolver ese problema o ese enigma. Esto yo lo apliqué hoy. En la mañana me desperté, no sabía qué hacer con mi vida y tenía dos opciones: quedarme en la cama agonizando todo el día internamente y dormir y, ¿sabes? Optar por dormirme para hacer que el día se pase más rápido y ya no sentirme como tal, o irme a correr a un parque y permitir que esa energía se disolviera o se diluyera. Y pues opté por la segunda opción. Estando en el parque, pedí respuestas y pedí que la vida me guiara a lo que en verdad quiero hacer. La respuesta llegó sola, llegó un cuestionamiento y pues eso fue el combustible que me permitió poder estar aquí en este momento. Algo que a mí me ha funcionado y está muy cabrón, y no sé si voy a entrar en temas controversiales, pero es usar inteligencia artificial como Zuno para eso que ya tienes, dárselo, escribirle un prompt de más o menos el estilo por donde está yendo tu canción y ver qué nuevas ideas te arroja una inteligencia artificial. No es dejar que haga el trabajo totalmente, porque de eso no se trata, simplemente permitirte ver eso que estás haciendo de otra perspectiva, porque tú lo estás viendo de acá, güey. La inteligencia artificial tal vez te lo pueda hacer ver de otro lado que tal vez tú no estabas contemplando. Muchas veces nos sentamos, abrimos nuestro programa, empezamos a crear y nada camina, güey. Así de, ponemos unos acordes que nos inventamos, una melodía y no hay un tipo de magia sucediendo. Aquí puede entrar en juego usar samples, no, ni siquiera de Splash, puedes usar los samples que yo ofrezco, puedes usar cualquier tipo de samples, pero simplemente permitirte usar algo que ya está creado. Hay veces que estamos haciendo una canción y ya tenemos una estructura más o menos, y vuelvo al mismo ejemplo que he puesto, ya tienes intro, verso, coro, ya le diste tu idea a Zuno, una inteligencia artificial, y lo que te dio no te convence y sigues sin fluir, y termina siendo que te rindes e intentas algo totalmente diferente que no iba por esa línea que ya habías contemplado y que te habías aferrado a huevo. Tiene que ser un verso, tienen que haber vocales por aquí. Y termina sucediendo como ahorita me acaba de suceder a mí, que simplemente comienza a fluir de una manera más cabrona. Y tal vez, ok, ya no es un verso lo que sigue, tal vez es un espacio de instrumental o de un bajón o de algo por el estilo que simplemente se siente bien y se está fluyendo. Ya tienes esa parte que bajó mágicamente y ahora lo que sigue ya comienza a desenvolverse solito, sin esfuerzo, no sé, sin esfuerzo, pero una forma fluyente y fácil. Esos son ejemplos que puedo dar respecto a bloqueos creativos que podemos encontrarnos al estar haciendo o desarrollando una obra. Y creo que son los bloqueos creativos que todos te comentan en internet o en videos pues videos de YouTube que hablan sobre este tipo de tema. Y yo quiero ir un paso más allá, quiero ir a profundizar sobre qué pasa cuando ese bloqueo creativo te lleva a perderle el sentido a lo que estás haciendo. No sé si lo formulé bien, pero les voy a dar un ejemplo. A lo largo de mi carrera he tenido bloqueos creativos en donde le pierdo el sentido a lo que estoy haciendo. Voy a elaborar más el ejemplo. En 2020 comencé a hacer beats. Eran beats de boom bap, de trap. Estaba fascinado con poder hacer esta creación y poderla ofrecer al mundo y poder subir mi type beat a YouTube y crear mi tienda en BeatStars de beats. Y estuve ahí 1, 2 años en ese mundo de creación y llegó un momento en que tenía en mi tienda más de 120 instrumentales y me di cuenta que no estaba obteniendo
los resultados que yo esperaba obtener, como buenas ganancias y que estuviera monetizando y que estuviera viviendo de lo que estaba haciendo. Entonces fue un golpe de realidad de puta, ¿qué está pasando? Y volteaba a ver a otros productores que con 30 bits o 40 bits en sus tiendas, pues ya estaban subiendo historias que estaban generando buena pasta y que ya tenían placements con ciertos artistas, y se comenzó a dar un contraste que ahorita lo veo y no siento que fue sano ese contraste, pero al mismo tiempo me permitió ver que lo que estaba haciendo ya no tenía un sentido como tal, como que estaba comenzando a saber amargo, eso que en algún momento sabía dulce. Llegó un momento en donde me quedé helado y simplemente dejé de hacer instrumentales, dejé de hacer beats y de crear, y no entendía qué estaba pasando. Y esto me llevó a una de las etapas más oscuras en mi vida, que fue no tener un rumbo y no tener un sentido y qué está pasando, y estar en mi cama la mayoría del día agonizando, y todos los días se sentían igual porque me despertaba y porque no tengo ganas de hacer música, güey. ¿Qué está pasando? Me costaba, agonizaba internamente, se sentía que me quemaba esa sensación por dentro porque no sabía qué estaba pasando y quería saber qué estaba pasando. De repente me echaba uno que otro fume y eso hacía que me distrajera de esa realidad que estaba viviendo y de eso que tenía que atender internamente conmigo. Y fue entonces que después de mucho tiempo, y estoy hablando de algunos meses, unos 7, 8 meses de estar en un bloqueo creativo, fue que simplemente me permití crear libremente y sin expectativa y sin tiene que ser un X-type beat o un Lil Peep type beat o un Post Malone type beat, nada de type beat. Entonces me siento, abro el Ableton, comienzo a crear y comienza a bajar esa energía que ahorita, de la que les estoy hablando ahorita, que yo estoy sintiendo en este momento. Simplemente comenzaron a bajar ideas y patrones y estructura, y en ese momento todavía no cantaba, pero simplemente comenzó a manifestarse y cuajarse esa instrumental enfrente de mí, güey, así como obra de magia. No lo sé, güey, no sé de dónde vino ese impulso. Simplemente nació, fue como un, ¿y si hago un beat y me permito hacerlo sin ningún tipo de expectativa? Y creo que ese era el problema en el pasado, porque cuando comencé a perder el sentido, era por eso, porque ya no quería hacer beats limitados con un tipo de sonido, así como inconscientemente quería comenzar a explorarme a mí y mi tipo de sonido. Entonces, como yo solamente conocía la forma de creación, de que tengo que guiarme por estos lineamientos y este tipo de sonidos y este tipo de patrones y bla, 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 para poderlo subir a mi tienda de beats y bla, 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 bla. Por eso como que chocaba esa nueva forma mía, ese nuevo César que estaba comenzando a emerger. Porque hacer 120 bits no estaría fácil, güey. Ya había un cierto grado de maestría, un cierto grado de práctica. Y yo ahorita volteo hacia al pasado y ya lo sé, güey. O sea, en ese momento mi yo más profundo estaba queriendo convertirse en algo más o crear algo diferente, algo que no estuviera limitado. Pero en ese momento en mí se sentía como esa pérdida de sentido y no sabía de dónde estaba viniendo y no sabía qué estaba pasando y no sabía por qué ya no tenía ganas de hacer beats o música. Siguen estando las ganas de hacer música, pero no beats como tal. Entonces, creo que eso fue lo que me permitió desbloquear toda esa energía que quería seguirse manifestando aquí en forma de una creación, en forma de una obra. Entonces, regreso a este día en el que me permito crear y simplemente nació este beat o esta canción o esta instrumental súper chingona y sin ningún tipo de expectativa. Y una vez que terminó esa descarga y me vengo, es como, ¿qué pedo? ¿Esto cómo lo voy a etiquetar? ¿Esto qué es? ¿Es un EDM type beat o es un electronic o un dance type beat o un flumish type beat? ¿Cómo voy a marketear esto y cómo voy a crear un TikTok para poder compartirle a otras personas que vean este beat y lo escuchen para que puedan montarse y bla, bla, bla? Ya no era compatible el que un rapero viniera a ponerle barras y se sumara y se montara en esa instrumental. Que ahorita que lo recuerdo, por mucho tiempo yo estuve creando beats y no me animé a ponerle letra a mis canciones y cosas por el estilo, porque
yo no sentía que mis obras valían. Entonces, el hecho de que viniera un rapero y se sumara a eso, entonces ya lo hacía, ya vale, porque a alguien le gustó y decidió sumarse a esa energía que yo había creado. Entonces, el darme cuenta que estaba comenzando a crear obras que no requerían que alguien más viniera y me validara y se sumara a eso, en ese momento a mí me aterró y fue como, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo voy a compartir esto y cómo esto va a florecer en el mundo y cómo? Pues a final de cuentas, ese beat lo terminé subiendo a BeatStars y bla, 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 pero ya después de tiempo comencé a tener todas estas realizaciones. Dejé de pagar mi membresía de BeatStars, la tienda se cayó y simplemente comencé a hacer estas creaciones, güey, libres, y que se sentían, en ese momento volví a sentir esa emoción y ese excitement que sentía en 2020 cuando recién comenzaba a hacer type beats de boom bap y de trap. Y ahora, en este momento que estoy platicando, que comenzó a haber este tipo de desbloqueo creativo, estoy hablando que era principios de 2023. Entonces yo estaba así como renovado con nueva skin, nueva piel y una nueva forma de ver la creación. Comencé a hacer canciones libres, canciones libres, canciones libres. Y esas instrumentales que salían, de repente se las compartía a amigos con los que me juntaba de repente a hacer sesiones y crear y bla, bla, bla. Y me empecé a dar cuenta de que lo que ellos estaban sumándole a esa obra no se sentía chido, güey. Yo estaba creando algo glorioso y algo como sagrado y algo súper que se sentía muy bien. Y estos cuates hablaban de, pues, de drogas o de que soy el más verga y tu rap a mí me la pela y tú no eres nadie y me la pelas y soy el mejor del pueblo y de la city y bla, bla, bla. Como que simplemente comencé a darme cuenta en ese momento que no hacía match lo que yo estaba creando y lo que ellos estaban expresando. Y ojo, no tiene nada de malo este tipo de expresiones. Simplemente ya no iba con quien yo me estaba convirtiendo y con lo que estaba emergiendo de mí. Y entonces simplemente fue a agarrar vuelo y agarrar un chingo de confianza en lo que estaba creando para yo poder expresar mi verdad en estas obras que ya estaba creando. Entonces pasé a hacer type beats esperando a que un rapero viniera y se sumara y me comprara el beat y ya valiera mi canción y yo a hacer millones de dólares con mi tienda de beats y bla, bla, bla. Pasé toda esa limitación a hacer canciones ya con vocales, canciones gloriosas, ya no eran solamente beats, canciones majestuosas en donde simplemente expreso mi esencia y mi verdad, ya sea en letra o ya sean las melodías que hago, en la estructura que tiene la canción. Simplemente se elevó el tipo de creación, güey. Y entonces, ahorita en ese momento en donde me encuentro, simplemente cuando llegan estas sensaciones de estar bloqueado o de pérdida de sentido, ya no me quedo helado como me quedé en 2020, 2022, que perdí el sentido de hacer beats y bla, bla, y me quedé helado y me quedé 8 meses ahí hundido y agonizando todos los días. Ya no sucede eso. Sí está presente esa sensación, pero el tiempo de estar conviviendo con esa sensación se va reduciendo cada vez más porque ya entiendo que es ese sentimiento. Es un regalo para ir hacia lo que en verdad está en coherencia conmigo, con mi verdad, con quien soy aquí adentro. Ese es otro tipo de bloqueo, güey. Cuando te paraliza tanto el cómo va a ser y si no funciona y todas estas voces en tu cabeza que parece una pinche guerra dentro de ti mismo y justo, güey, el simple tomar acción y perder el miedo y permitirte fluir en aquello que por mucho tiempo has estado queriendo hacer, creo que simplemente es liberador, güey. Y bueno, eh, ya estoy sintiendo que me estoy viniendo, que se me está acabando el flujo, que simplemente ya expresé lo que se tenía que expresar respecto a este tema. Quiero permitirme un momento más para ver si hay algo más que quiera compartirse en este momento. Creo que es todo. Esta descarga estuvo muy hermosa. Es la primera descarga que me permito simplemente lo que suceda. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. Si quieren conectar conmigo, si quieren enviar un mensaje, tírenlo. Igual en los comentarios pueden poner ideas para otros temas sobre los que pueda yo expresar o comunicar. Me gusta mucho irme por esta línea creativa
Siento que es algo que no se ve en internet. Todos te dicen como, cómo usar este compresor, güey, cómo hacer cómo hacer cosas técnicas, güey. Ecualización, que el mastering, que el mixing, que bla, 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 bla. Pero no siento que haya tanta información que vaya sobre estos temas creativos que también están implícitos o que también suceden en el acto de crear, güey. Entonces, creo que ahorita es un muy buen momento para yo comenzar a externar todo esto, compartir toda esta información y toda esta data que, pues, más allá de haberlo aprendido en un tutorial en YouTube, lo he aprendido a experiencia, güey. Llevo desde el 2015 moviéndole al FL Studio, güey. Bueno, en ese momento comencé a mover al FL Studio, ver qué pedo cuando lo abres por primera vez y se siente como una pinche cabina de un avión, güey, así todo abrumador y empezar a craquear plugins en ese momento, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo se instalan? ¿Y por qué no se abre? ¿Y por qué mi canción suena de la verga? Y bla, bla, bla. Ha sido mucha experiencia y mucho conocimiento el que he recibido a lo largo de todo este tiempo. Entonces, para mí es un placer poder compartir toda esta información. Si tienen más temas, déjenos en los comentarios. Con gusto, güey. Con gusto me abro para reflexionar sobre cualquier tipo de cosa, güey. ¿Sale? Lindo día, tarde, noche. Bye, bye.